En este vídeo vamos a explicar el modelo de liderazgo situacional, que es quizás uno de los modelos más conocidos y extendidos sobre las teorías del liderazgo. Es de fácil aplicación, altamente eficaz y muy flexible en cuanto a su utilización. Nace de la mano de Paul Hershey, científico del comportamiento y empresario, y de Ken Blanchard, escritor y experto en management, en 1969. El propósito de esta teoría era orientar a padres y madres en el estilo de liderazgo que deberían poner en práctica con sus hijos e hijas, conforme estos transitaban desde la niñez hasta la edad adulta. También fue una teoría dirigida a docentes que pretendía facilitar la manera en la que se dirigían al alumnado. Este modelo propone el liderazgo como un ejercicio de adaptación a las necesidades de las personas y de los equipos, y no como algo estático. Una de sus principales ventajas es la posibilidad de aplicarlo a diferentes contextos. Partimos de dos premisas necesarias para comprender el modelo del liderazgo. En primer lugar, los comportamientos que lleva a cabo quien ejerce el papel de líder. Por un lado, los comportamientos directivos que tienen que ver con la planificación, organización, ejecución y control de las tareas. Por poner un ejemplo, sería establecer objetivos, dar órdenes de trabajo, planificar las acciones, controlar los progresos, supervisar, establecer prioridades o delegar. Por otro lado, hablamos de comportamientos relacionales o de apoyo, que son comportamientos que desarrollan la relación entre la persona líder y las que forman el equipo. Algunos ejemplos son escuchar, reconocer, brindar apoyo, pedir sugerencias, motivar, implicar a las personas o facilitar el desarrollo de los equipos. Y en un segundo lugar, hablamos de conocer las necesidades y características de las personas que forman los equipos, es decir, su nivel de desarrollo. Diagnosticar al equipo es una de las claves del éxito de este modelo, ya que el estilo de liderazgo se ajustará a las necesidades que cada persona tenga dentro del equipo. El nivel de desarrollo del equipo se diagnostica en función también a dos variables: la aptitud o nivel de conocimiento, es decir, la experiencia, formación, habilidades que poseen las personas del equipo, y su actitud o nivel de motivación, grado de motivación, interés y autoconfianza a la hora de realizar las tareas. En función a la aptitud y a la actitud, encontramos en los equipos 4 diferentes niveles de desarrollo que exponemos a continuación. En un primer nivel llamado D1 o principiantes entusiastas, se encuentran aquellas personas con pocos conocimientos, poca experiencia o poca habilidad, pero con mucha motivación e interés por aprender. Este puede ser el caso de personas recién incorporadas a la organización o personas que asumen nuevas responsabilidades para las que no tienen mucho conocimiento, aunque sí mucha motivación. Tienen baja competencia y alta motivación. En el segundo nivel, D2 o aprendices desilusionados, encontramos a personas que todavía no han adquirido autonomía en la realización y manejo de una tarea. Les falta algo de tiempo para ser competentes y además su motivación inicial ha caído o han perdido confianza en sí mismas. Su competencia y motivación son bajas. En el nivel de 3 o colaboradores competentes incluye a personas con mucha experiencia, habilidades y conocimientos, pero que han perdido la motivación. Personas que llevan mucho tiempo haciendo lo mismo y su puesto de trabajo ya no supone un reto. Tienen alta competencia y baja motivación. Y finalmente, en el último nivel, de 4 o alto rendimiento, están aquellas personas altamente competentes, ya que tienen todas las habilidades, saben hacer las cosas y además están altamente motivadas. Gozan de alta competencia y alta motivación. Veamos a continuación cómo deberemos adaptar nuestro comportamiento de liderazgo al nivel de desarrollo de las personas del equipo. Una persona con un nivel de desarrollo 1, principiante entusiasta, que no sabe hacer las tareas pero está altamente motivada, parece obvio que necesita un liderazgo más directivo, que ofrezca ideas claras, que dirija los esfuerzos y que enseñe a hacer.
Pensemos en un alumno que no sabe sumar. ¿Qué necesita? Que le enseñen, sobre todo, que le guíen, que le expliquen claramente cómo debe hacerlo. Una persona en un nivel de desarrollo 2, aprendiz desilusionado, que todavía no ha ganado autonomía y además ha perdido la motivación, necesita un liderazgo de supervisión, en la que se siga ofreciendo dirección, enseñanza, guía y además apoyo, reconocimiento y feedback de mejora. Por ejemplo, el alumnado que no ha aprendido a sumar de forma autónoma y además se encuentra frustrado. Una persona en un nivel de desarrollo 3, colaborador competente, que tiene mucha experiencia y sabe hacer las cosas, pero necesita motivación porque ha perdido la ilusión, necesita nuevos estímulos. Por este motivo, quien ejerce el liderazgo deberá ofrecer mucho más apoyo que dirección, escuchar, sacar lo mejor de cada persona y retar a nuevos compromisos. Es el caso del alumnado que ya se ha cansado de sumar y necesita nuevos retos y nuevos aprendizajes. Finalmente, en un nivel de desarrollo 4, alto rendimiento, con alto rendimiento que saben hacer las tareas y además están altamente motivadas. Requieren un estilo de liderazgo de delegación, dejar hacer, mostrar confianza y delegar la toma de decisiones. Quizás es momento de delegar en el alumnado algunas tareas como exponer ideas al resto de compañeros y compañeras y solicitar mejoras para la asignatura. Por tanto, tenemos 4 estilos de liderazgo. Estilo E1 de control, con alta dirección y bajo apoyo. La persona líder ha de identificar los problemas, establecer metas realistas y asequibles, aclarar las funciones, tomar decisiones, dar instrucciones, facilitar dirección específica, enseñar y demostrar las habilidades, dar retroalimentación acerca del rendimiento y supervisar y evaluar el trabajo de cerca. El estilo E2 de supervisión, dirección, apoyo y apoyo altos. Ha de seguir identificando problemas y estableciendo metas y objetivos, además de reconocer, felicitar los progresos, solicitar ideas, tomar decisiones finales después de oír las opiniones, ideas y sentimientos de las personas del equipo, explicar las decisiones y evaluar el trabajo. Estilo E3 de asesoramiento, con baja dirección y alto apoyo. La persona líder ha de implicar a las personas a su cargo en la identificación de problemas y establecimiento de metas. Debe dejar tomar la dirección en la definición de cómo se debe hacer una tarea o cómo se debe solucionar un problema. Debe facilitar confianza y apoyo, recursos e ideas si se requieren. Compartir responsabilidades para la resolución de problemas y tomas de decisiones. Además de escuchar, facilitar la resolución de problemas y la toma de decisiones hechas por las personas a su cargo. Por último, la evaluación del trabajo junto con la persona colaboradora. El estilo E4 de delegación, dirección y apoyo bajos. La persona líder ha de definir los problemas junto con las personas del equipo. Colaboran a la par en el establecimiento de metas. Dejan a las personas en quien delega el establecimiento de planes de acción, así como el control en la toma de decisiones sobre cómo, cuándo, con quién debería resolverse el problema o realizarse la tarea. La persona líder, además, acepta las decisiones de quien realiza el trabajo y evalúa el rendimiento solo periódicamente. Para terminar, y a modo de ejemplo, vamos a aplicar el modelo de liderazgo orientado al alumnado. Con un alumnado nuevo, en el inicio de un nuevo curso o una nueva asignatura, aplicaremos un estilo E1 o de control. En estos casos, lo que se requiere es dirección. Con un alumnado que está en el camino de ser competente y que además se encuentra perdido o frustrado, aplicaremos un estilo E2 o supervisión. Requieren dirección y apoyo. El estilo E3 o de asesoramiento lo emplearemos con un alumnado competente y que necesita nuevos retos. Necesitan más apoyo que dirección.
Y finalmente, el estilo E4 o delegación con alumnado totalmente competente y motivado por la asignatura, que ha adquirido todos los conocimientos y es capaz de tomar sus propias decisiones. Necesitan que les dejen hacer. Como habéis podido comprobar, este es un modelo dinámico que permite ser flexibles y sobre todo eficaces, ya que ofrece a las personas lo que éstas necesitan. Esta es la verdadera naturaleza del liderazgo.